Listo. Somos parte del programa de música de la UNAT, el primer programa a nivel virtual. Y pues agradezco a todas las personas que han estado. Hoy vamos a estar hablando acá de escucharte. Y denme un segundo. Ok, voy a dejarte compartir. Listo. Entonces, bueno, primero, normas de convivencia sana en nuestro escucharte y nuestro taller. Primero, no activar cámara ni micrófono durante el taller para que pues el tallerista, que en este caso es un invitado muy especial y parte de nuestro programa, pues pueda desarrollar bien el taller. Va a haber un momento y un espacio para sus preguntas y podrán activar micrófono y cámara, ¿vale? ¿Cómo vamos a usar, digamos, que preguntas, inquietudes o cualquier caso? No es activar el micrófono y la cámara e interrumpir al maestro en este caso, sino que lo ideal es que usemos el chat. En el chat, aquí en Zoom, vamos a estar trabajando y pues las personas que tengan y se conecten por Facebook y que tengan preguntas, también el maestro Alex va a estar muy atento y las vamos a transmitir aquí para estar pendientes. ¿Listo? Al final, vamos a dar un espacio de tiempo para preguntas y vamos a hacer una parte del taller muy interactiva, que va a ser divertida y chévere. Son como 10 minuticos ahí que vamos a dividirnos en grupos, vamos a trabajar algunas cosas y va a ser muy bien. Cualquier cosa, entonces les recuerdo, aquí está nuestro chat para que lo tengan presente. Yo voy a estar ahí muy atento. Pueden escribir. Si alguien quisiera hablar, antes de hablar, le pido por favor pues que lo solicite en el chat para comunicarlo o ver qué podemos hacer como respecto a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. Vamos a iniciar aquí con nuestra presentación. Primero vamos a conocer pues un poco de nuestro tallerista, que es nuestro maestro, eh, nuestro maestro Luis Alberto. Entonces, pues nada, aquí va primero, esto es escucharte. Hoy tenemos el taller de armonía negativa y procesos creativos. Ok, y con nosotros, pues eh, el maestro Luis Alberto va a ser el maestro que va a estar realizando el taller. Él tiene pues un currículo muy amplio del cual quiero compartirles eh, su hoja de vida. Ustedes pueden ingresar a este link y los invito a que lo visiten pues revisen allí todo lo que es. El maestro tiene un perfil profesional como músico, bajista, arreglista y compositor con dominio de diversos lenguajes musicales que abarcan desde las músicas populares hasta las manifestaciones contemporáneas de la vanguardia académica, con conocimiento de las nuevas tecnologías, músicas referentes a los lenguajes de programación MIDI, secuencias y procesos de grabación. Poseen interés hacia los procesos de formación musical de los individuos y de las realidades artísticas de nuestra ciudad, desarrollando un pensamiento versátil, el cual se ve reflejado en su producción artística, con facilidad de aprendizaje e interés sobre la técnica interpretativa y el dominio sistemático del lenguaje musical. Dentro de pues, su amplio recorrido, el maestro es el bajista, director musical de la agrupación Kraken y ha sido también un reconocido docente en la academia en diversas universidades, contando ahorita, por ejemplo, la ASAP y también aquí la UNAT. Entonces, pues los invito a que visiten el espacio donde va a estar está toda la información académica del maestro y que es muy interesante para que la tengan presente. ¿Cómo va a ser hoy? Pues simplemente esta pequeña presentación. Vendrá nuestro maestro invitado con todo su taller. Y bueno, antes de iniciar, los invito a ver este video.
Ok, y entonces esa es nuestra invitación como programa de música a asistir. Vamos a tener un primer Congreso Nacional de Música en octubre para que todos lo tengan presente. Entonces, pues no siendo más, vamos a dar paso al maestro Luis Alberto. Maestro Luis Alberto, quisiéramos confirmar que todo se escucha bien. Si Hola, ¿me puede escuchan bien? hablar, ¿Me están escuchando? confirmamos por el chat qué tal escuchan ustedes al maestro. Hola, hola, ¿me Yo lo escuchan? escucho bien, maestro. Todos están diciendo que bien, entonces yo voy a desactivar mi cámara y mi micrófono. Listo, entonces creo que damos inicio. Bien, muchachos, entonces el taller de hoy se llama Armonía Negativa. Voy a compartir mi pantalla, una presentación pues muy pequeña. Igual le pediría porfa al maestro Jonathan que, como bueno, al utilizar PowerPoint me tapa todo el acceso a Zoom. Entonces, cualquier cosa que me esté diciendo, si hay preguntas o algún comentario, que porfa me avise para poder solucionarlo pues al instante. Compartamos pantalla, listo, y comencemos con la presentación. Listo, entonces, bien, estamos hablando acerca de armonía negativa y su aplicación en procesos creativos. Realmente la armonía negativa, aunque no es un tema muy nuevo, está ahorita muy en boga porque aparece un músico que de pronto ustedes lo han escuchado, que se llama Jacob Collier, y comienza a desarrollar ciertos elementos sobre este criterio. Es bien interesante que nosotros como que entendamos que como tal, la gente toma este tipo de recursos como si fuesen unas nuevas maneras de encontrar, de ver la música y todo esto. Sin embargo, digamos que la armonía como tal y la tonalidad es un proceso que tiene muchos años. Es un proceso que realmente tiene pues 100 años de estarse completamente desarrollando y unos principios que están completamente ya arraigados y que son pues, de un funcionamiento completamente sólido y digámoslo así que han intentado muchos compositores como pues está Bela Bartok con lo de este cuento de los ejes, está, bueno, todos los que intentaron o han intentado desarrollar procesos compositivos o teorías musicales basándose en polarización como la música tonal, hablando de polarización estoy hablando de, cuando estamos hablando de música tonal tenemos dos polos, ¿sí? Uno de reposo y uno de tensión, que lo denominamos subdominante perdón, tónica y, eso se fue, que lo llamamos tónica y dominante, o tensión o reposo. Muchos compositores han intentado como emular ese tipo de principios con otras maneras de funcionar. Estamos hablando de Bartók, bueno, entre ellos. Está también Prokofiev con un poco el sistema que también se denominó como el relativo y el paralelo del relativo, bueno, una cantidad de sistemas que son bien interesantes, pero que tienen una situación bien particular, y es que no han podido solventar o tener la solidez que tiene el sistema tonal. Entonces la armonía negativa tiene lastimosamente muchos vacíos, y esos vacíos pueden ser buenos en algunos casos, en el sentido de que pues hay libertad de aplicación, ¿sí? Libertad de resultados sonoros, de encontrarse con muchas cosas. Y segundo, digamos que lo malo está en que las personas creen que esto aparece como una nueva teoría y no, no lo es. Todavía no lo es, no sé, no creo que nadie esté trabajando como en función de lo que puede dar la armonía negativa, pero sí es una excelente herramienta para comenzar a transformar o como tener una herramienta básicamente para poder desarrollar música nueva y nuevos resultados sonoros, pero más allá de eso, no, porque sigue teniendo un arraigo y una cercanía completamente con la armonía. Para poder entender muy bien el concepto de la armonía negativa, pues digamos que nosotros tenemos que ver lo siguiente. Bueno, primero, es una teoría de organización de las relaciones sonoras. Nosotros eh, en la tonalidad tenemos un sistema de organización basado en un centro tonal que se llama tónica, y los sonidos se comportan con un grado mayor o menor de tensión respecto hacia esa tónica. Eso, digamos, lo estamos trabajando bastante bien en los cursos de armonía, y básicamente es el principio como de la tonalidad. En ese caso, hablamos de que todo en la armonía es funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que los sonidos como tal tienen una función determinada. Digamos que en el caso del sonido
en el caso del sonido sí, aquí voy a adaptarlo, digamos que yo tengo la escala de do, ese sonido sí tiene una función muy clara, ¿sí? Nosotros inmediatamente sentimos que, pues, que necesita resolverse para que quede cerrada completamente una idea, para que quede cerrado completamente todo un sistema. Asimismo, todos los demás sonidos van a comenzar a funcionar. El sonido por sí solo no funciona. Si, digamos, esta nota no es ni reposo, ni tensión, ni nada de esto, lo que sucede con esta nota básicamente es que si yo la coloco dentro de un contexto, esa nota se va a convertir, va a tomar un partido, se va a mover para adelante, para atrás, el todo es que comienza, o se puede quedar ahí, pero el todo es que comienza a tener una relación de funcionalidad, y eso ha sido la maravilla, y eso es realmente el gran desarrollo de la armonía tonal, se basa en que nosotros tengamos una claridad completa en cuanto, pues, un conocimiento completo de las funcionalidades de los sonidos y de la manera en que, pues básicamente, de las tensiones y las resoluciones. En eso, muchachos, se basan todos los semestres de armonía tonal en todas las universidades. Uno puede pasar muchos años estudiando esto. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo se han desarrollado sistemas diferentes para poder lograr que los sonidos tengan o adquieran este grado de tensión. Sin embargo, este señor Ernst Levy, en su libro Una teoría de la armonía, él se plantea una idea muy interesante, ¿sí? Y la desarrolla, intentando crear, sobre todo esto es bien importante, de la armonía. Cuando nosotros hablamos de armonía, estamos hablando precisamente de esos principios de tensión y resolución. Digamos nosotros, y si ustedes se han dado cuenta en la universidad, no utilizamos el concepto de armonía modal, que en algunos casos sí se lo utilizan, aunque tengamos acordes y todo esto, lo que sucede es que el concepto de armonía, la armonía como tal, trae como un principio característico que es la tensión y la resolución de esa tensión. ¿Sí? La búsqueda de tensión, la presentación de la tensión y la resolución. En la modalidad no pasa eso. En la modalidad lo que sucede es que tenemos colores. Un color que nos hace sonar a lidio, un color que nos hace sonar a mixolidio, etcétera, o a una cantidad de situaciones que nos permiten sentir más un color que una funcionalidad. Entonces, hablar de armonía modal en cierto sentido, aunque de manera práctica, en la calle y todo esto, uno puede hablar de armonía modal, pues porque simplemente está como haciendo referencia a los acordes. En un concepto estricto, no podríamos hablar de armonía modal porque la modalidad no tiene unos principios armónicos. Esto, digamos que para que lo tengamos muy claro, porque Ernst Levy sí tiene los principios armónicos. Él quería, en el planteamiento de su teoría o de su exploración, él se plantea una manera diferente de establecer estas relaciones, partiendo de una cosa supremamente interesante que es la serie armónica, ya vamos a hablar un poco de esto. Y esta organización intenta o busca mantener unas relaciones funcionales, aunque no podemos hablar aquí de manera clara, como él no lo habla, de tónica, dominante, ¿sí? Pero sí unas relaciones de direccionalidad, es decir, que sintamos que los sonidos y los resultados sonoros que obtenemos a partir de este concepto, de este desarrollo de su técnica, nos va a dar una claridad en cuanto a la dirección de un sonido, ¿sí? Es bien interesante eso. ¿Qué sucede? La base en que se basa Ernst Levy es en una referencia directa a la serie armónica. Listo, la serie armónica, ya la vamos a explicar un poco más, pero simplemente si nosotros la entendemos y pues ahondamos un poquitico en esto, la serie armónica es uno de los principios claros que nos ha dado una coherencia de evolución o entender por qué la música evolucionó de la manera en que nosotros la desarrollamos. Los armónicos son una serie de sonidos sí, de sonidos intrínsecos a un sonido original, que denominamos fundamental, que se liberan para formarnos una sensación de timbre. Igual, ya más adelante vamos a explicar un poco más a fondo lo que es la serie armónica. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Primero, que es análogo a los principios de la tonalidad, ¿sí? Tiene un sistema propio de aplicación, ¿sí? Tiene unas maneras de aplicar, aunque ahí se ha discutido mucho. Si ustedes ven los videos, porque hay miles de videos de esto en internet, todos van a llegar a un punto en donde, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Como que hay muchos vacíos, como les decía, pero tienen los principios básicos. Esos principios lastimosamente no están sistematizados y dependen al final de la estética de quien lo aplique. De otra manera, bueno, aquí les decía, dista de ser un sistema autónomo, se comporta más como una herramienta compositiva que como un nuevo sistema
de relación, un nuevo sistema creativo. Esto es bien importante porque como por ahora depende de la búsqueda, no es como el dodecafonismo. El dodecafonismo tiene unos principios tan marcados que obliga a que nosotros, a que su aplicación que sea casi que inequívoca. Nosotros siempre vamos a aplicar el dodecafonismo radical, o sea, el dodecafonismo escolástico, siempre lo vamos a aplicar desde esos principios y ya. Mientras que aquí llegamos a un punto donde a veces sí, a veces no, y por más, digamos que leyendo el libro de Ernst Levy, Ernst quiso adentrarse más en la problemática de lo negativo, de la reflexión en espejo, y comenzó a crear una especie como de zonas bien particulares, unos cifrados bien particulares, pero digamos que se desvía un poquitico como de esa analogía que se establece con la tonalidad. Desde ahí, entonces, que sus aplicaciones como tal son básicamente unas aplicaciones que vamos a tener de arreglo o transformación. Realmente es muy poco probable que las personas compongan desde la armonía negativa. Es decir, no es que yo voy a componer esa armonía negativa, no, porque tiene que tener un paralelo. Es decir, tengo que tener el positivo para poder establecer el negativo. Entonces, generalmente es lo que se hace es transformar. ¿Listo? Pero también nos puede servir para varias cosas. Comenzar a alejarnos de la tonalidad, comenzar a tener unas aproximaciones diferentes al resultado sonoro desde la tonalidad. Y si uno se pone como más juicioso, se va a dar cuenta que es una manera muy interesante de aproximarse a todos los procesos de expansión armónica que hubo en el romanticismo, como esos acordes de rebajados, como los acordes alterados, el acorde napolitano, los acordes de sextas aumentadas, todo ese tipo de acordes que fueron apareciendo pues desde Bach, porque Bach utilizó sextas aumentadas. Ese tipo de transformaciones, digamos que pareciera que utilizando armonía negativa nos estuviésemos acercando un poco más hacia ese tipo de sonoridades. Al principio vamos a tener una confusión bien tenaz y nos va a parecer que esto de la armonía negativa simplemente es un intercambio modal, pero no. Se aleja completamente del intercambio modal, no es que tomemos acordes prestados de la tonalidad menor, aunque pues en un principio pareciera, y los coloquemos. ¿Por qué? Porque, y esto lo establezco desde el principio, el intercambio modal establece una misma funcionalidad para el intercambio. ¿Cómo así? Yo estoy en do mayor y yo puedo tomar los acordes de do menor y puedo reemplazar uno por otro siempre y cuando comparta la misma funcionalidad. Entonces yo puedo reemplazar el mi menor por el mi bemol mayor porque ambos son terceros y la posición implica que tienen la misma funcionalidad. Puedo reemplazar el si disminuido por un si bemol porque ambos son séptimos y también comparten funcionalidad. Eso es bien importante. Aquí la funcionalidad se va a romper. En la armonía negativa la funcionalidad se va a romper. Aunque en un principio como que decimos, uy, sí, pareciera que, resulta que no. Nos vamos a dar cuenta ya que no. Nos va a dar otro tipo de esquemas sonoros y esto. Listo. Para poder entender entonces la armonía negativa tenemos que tener claridad en los principios de la armonía tradicional, la armonía que conocemos todos y que se han ido estudiando. La armonía, tanto la tradicional como la negativa, eso sí tenemos que establecerlo, pero se poseen unos principios acústicos sólidos, es decir, la armonía que se enseña en las universidades y es cuando nosotros hablamos hay muchos profes que son románticos, no, debemos explorar nuevas maneras de acercarnos a las músicas y hablar de músicas de la India y hablar de músicas, bueno, son unas discusiones que tengo en algunas universidades. ¿Por qué? Porque claro, uno dice, no, pero es que la armonía tradicional y la centroeuropea es completamente reduccionista y nos da unos resultados completamente cerrados y esto es la resolución de la dominante. Sí, tienen toda la razón. Lo que sucede es que es el único principio teórico que tiene una relación directa con los fenómenos acústicos. Ya, digamos que en la música de la India, aunque también vamos a tener como ciertas aproximaciones y el hecho de que tengamos escalas de 22 sonidos, de 27, de 53 sonidos, aunque nunca tradicionalmente aparecieron de forma simultánea, implica que hay un pensamiento acústico detrás de todo esto, pero quien lo ha sistematizado es realmente la música centroeuropea. Es importantísimo que si nosotros queremos hacer todo tipo de experimentación, conozcamos claramente estos principios porque de ahí vamos a tener la posibilidad de transformarlos, ¿sí? Y no, pues no va a ser como tan, a veces ve uno muchos ejercicios y ve muchos estudiantes que le colocan a unas cosas bien particulares
¿Por qué? Porque las rupturas como tal de los sistemas obedecen precisamente a un conocimiento muy, muy marcado de ese sistema, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos muy bien la armonía, y la armonía, pues nada, lleva 200 años más en estarse probando. Recordemos que nosotros establecemos más o menos un marco de referencia entre 1750 y 1910, en donde esto era una cuestión importante, se denominaba la práctica común. Entonces era la manera en que los compositores completamente estuvieron componiendo y estableciendo ciertos principios, y después ya vienen otras búsquedas, pero créanme que todos los que rompieron ese sistema, está Schoenberg, está Debussy, está Messiaen, está, qué sé yo, hecho, está, eh, Stockhausen con los realistas, bueno, todos los que rompieron ese sistema, eh, lo hicieron con un conocimiento total del sistema que estaban rompiendo. Entonces, pilas con eso como para que lo tengan. Ahora, ¿qué pasa? La armonía negativa tiene unos principios acústicos sólidos, sí, pero no reales. Se basa en el siguiente elemento, y es, lo que hizo Ernst Levy es colocar la serie de armónicos, la serie armónica, ¿sí? La colocó de manera descendente. Los mismos intervalos que se establecían como armónicos, desde una nota fundamental, que después sigue la octava, que después sigue la quinta, que después sigue la tercera, él hizo exactamente el mismo principio desde un criterio que se denominan como los subarmónicos prostíbulos descendentes. Este es bien interesante porque los armónicos descendentes no son reales, son teóricos, no existen en la naturaleza. Tenemos una fundamental y otros armónicos, y tenemos pero no tenemos nunca en la naturaleza, desde la fundamental, armónicos descendentes. Pero tenemos con los armónicos ascendentes, tenemos cosas muy raras, por lo menos cuando una persona toca el oboe, en el oboe sucede que la fundamental tiende a hacer sonar más pasito que los armónicos. Y lo que va a suceder con el trombón. El trombón tiene una serie de pedales que funcionan como las notas fundamentales, y lo que están haciendo los trombonistas con la vara es comenzar a tocar ciertas relaciones armónicas de la serie. Entonces, digamos que pareciera que se estuviesen liberando los sonidos por encima de esa fundamental, como si esa fundamental fuese un subarmónico. Ese principio, aunque esto no es real, es decir, tenemos una fundamental que libera los armónicos hacia arriba. Pero inclusive eso es un fenómeno que lo conocen como la fundamental fantasma. Es un fenómeno en donde, así como cuando uno ve las palabras a medio escribir en letras desordenadas y el cerebro las organiza, cuando uno trabaja sobre la sumatoria de armónicos superiores, el oído humano tiende a colocar una fundamental que los acoja a todos. Es lo que pasa con el oboe, y hay una espectacular corriente compositiva muy, muy cercana, entre las que se encuentran uno de los compositores que más admiro, que son como Magnus Lindenberg, Sara, bueno, se me olvida el nombre, pero de apellido Cariajo, una compositora, creo que son lituanos ambos, y están trabajando sobre un sistema de composición que se conoce como el espectralismo. Y el espectralismo es crear texturas basándose en la sumatoria de armónicos. Nada, les recomiendo muchísimo este tipo de... A mí me gusta más Magnus Lindenberg por el hecho de que es más rítmico y esto, pero esta señora Cariajo, es brutal, es bien interesante y nace de una exploración hacia la serie armónica. Listo. ¿Qué pasa con la armonía tradicional? La armonía tradicional está basada en un concepto que es la funcionalidad. Y esa funcionalidad nace de sistematizar los criterios de dirección, que es, y ya hablamos de ese criterio, de tensión y de resolución. Entonces, a partir de relacionar los sonidos, yo voy a tener una sensación de tensión, de resolución o de dirección, básicamente hacia dónde se va a dirigir un sonido, ¿sí? Y casi que el oído, ¿sí? Como que predice que los otros dos sonidos anteriores, las otras dos entidades sonoras, acordes, lo que sea, ya te escribo los nombres, Dina. Esta sonoridad inmediatamente nos da una sensación de que, uy, eso tiene que resolver. Y lo que hicieron los compositores fue, listo, le voy a dar sus resoluciones, más lo voy a crear más tensionante, y lo voy a resolver, pero entonces, sí, lo resolvió. Fernando, ya te los paso. Lo resolvió, pero esa resolución puede que sea satisfactoria o no. Sí, digamos que es posible que no tanto después. Y
sensación de dirección, de tensión y de resolución es precisamente lo que se encarga la armonía tradicional, y la armonía negativa lo toma, es decir, se está basando también en ese mismo principio. Les voy a escribir aquí a Magnus Lindenberg. Brutal, 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 así de... Y la otra persona, el nombre se me Ariajo. Creo que sí, puede el profe Jonathan ahí ayudarme con el nombre de esta compositora, porque ahorita no lo tengo, pero creo que se escribe así. Listo. Este concepto de direccionalidad como tal nace de establecer los principios de las escalas. Ahí yo tengo, y creo que eso lo han visto ustedes en un grafiquito que está en el método de fundamentos, teóricos de la música tonal. Entonces, básicamente nosotros tenemos esto, las notas en negrito, do, re, mi, sol, la, do. Muchos dicen, listo, si yo quito el fa y el si, tengo la escala pentatónica, y el nombre como tal, escala pentatónica, lo que nos quiere decir es que cualquiera de esas 5 puede ser una tónica. No es que tenga 5 sonidos, que también los tiene. Lo que quiere decir es que esa pentatónica es que cualquiera de esos 5 sonidos se puede comportar como tónica. ¿Por qué? Porque no hay nada al interior de la escala que me esté generando una sensación de direccionalidad. ¿Sí? Es decir, yo puedo estar tocando esto y todos los sonidos juntos suenan bien. ¿Sí? Ninguno va a tener mayor peso de dirección hacia otro. Por eso es que esa es la escala que uno más rápido conoce, y cuando va a improvisar uno toca con esa escala, porque esa escala, al no tener esos grados internos de tensión, de resolución, entonces lo que va a suceder es que casi que yo la puedo meter en todo lado y voy a tener pues un resultado que es completamente estable. Pero ¿qué pasa? Si en esa escala me aparece este sonido, inmediatamente el oído ya asocia esto como que, uy, ¿qué pasó acá? Este sonido nos obliga a pensar que tenemos una dirección como tal, una resolución. Eso es súper importante porque les cuento, si yo tomo do como fundamental en un sonido, una frecuencia fundamental, en la serie armónica no voy a tener un fa, y el sonido sí me va a aparecer como en el armónico 17 o 18avo, ya revisamos. Pero fa nunca voy a tener. Entonces, uy, ¿qué pasó ahí? Es que cuando aparecen esos sonidos, inmediatamente aparecen no con un sentido acústico, porque la acústica nos tendría o nos daría una escala que es con fa sostenido y si bemol, ¿sí? Es decir, la sumatoria de armónicos, como fueron apareciendo, nos comienzan a establecer una relación armónica, ¿sí? Una relación, son sonidos resultantes que tienen fa sostenido y si bemol, como si la naturaleza se moviera dentro de ese tipo de sonoridades, con una salvedad, que el si bemol está súper desafinado, está muy bajito, y el fa sostenido también está muy bajito. Pues como lo conocemos nosotros. Pero entonces, ¿por qué se estableció así? Porque esto no nació con un principio acústico, sino con un significado cultural. Es decir, cuando aparecen estos sonidos de semitonos, lo que estamos generando es una sensación de dirección. Y es eso lo que los compositores comienzan para establecer. Igual, es una polaridad, tensión, resolución. Entonces, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos estudiar. Claro, el si y el fa, sobre todo el fa, aparecen de manera muy extraña a la sonoridad integral de toda la escala, y comienza a establecernos como ciertos puntos. Los acordes que se llevan bien con si, pues claro, si ya hay un si, ese si inmediatamente nos va a dar una sensación de tensión hacia el do, y si tenemos fa, un elemento similar. Es más, entre estos dos sonidos tenemos el intervalo de tritono, que en auditivo y en todo lado les enseñan a ustedes que tienen que resolver, ¿sí? Para generar tensión-resolución. Para que eso se llegara nos pasó mucho tiempo, ¿sí? Fueron apareciendo, a la gente le comenzó a gustar este tipo de tensión que en un principio es melódica, ¿sí? Y a partir de ahí comenzaron a desarrollarse. ¿Qué sucede? Que la armonía negativa no tiene esa transformación o este significado cultural. Lo está comenzando a desarrollar
pero lo interesante es que el resultado del significado cultural se aleja de la tonalidad. Es decir, cuando escuchemos ahorita los ejercicios vamos a decir, wow, súper chévere, no sé qué, pero estamos acercándonos más hacia un pensamiento modal que es un pensamiento tonal. El otro criterio importante que tenemos que tener en cuenta es que la armonía como la conocemos los compositores quedaron fascinados con esto. Tan fascinados quedaron con esto que cuando estamos en tonalidad menor, ¿qué hicieron? Pues, uy, hermano, metámosle la sensible porque qué chimba esa sensación del tritono acá para generar esa tensión en tonalidad menor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues montemos en la tonalidad menor y generamos una escala que se llama menor armónica, etcétera, ¿sí? Y siguieron fascinados con esto y el primer sonido que tuvieron de esta escala que alteraron para generar otro tipo de sonoridad fue, uy, ¿qué pasa si vean, este re generalmente tiende a irse hacia el mi, entonces, ¿por qué no lo movemos medio tono? Interesante, puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, pero ¿por qué no lo movemos? Y ya les digo porque se utilizó más hacia abajo. ¿Por qué no le colocamos aquí re bemol y hacemos que ese re bemol se dirija hacia el do? ¿Sí? Entonces, eso fue bien, bien particular. Esa primera alteración nos generó muchos acordes, como el acorde los acordes, sobre todo el acorde napolitano, que es un re bemol, ¿sí? Pero que tiene unos principios de dirección bien particulares porque los compositores dijeron, no, pues re bemol está muy cerquita de re, entonces podemos hacer que se vaya para re. Y en menor medida, pero también lo hubo, algunos modificaron este re para que se fuese a un re sostenido, para que fuese un mi. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces tenían una sensación de doble tercera, de mi bemol y de mi natural, entonces por eso no lo utilizaron tanto. Pero así progresivamente fueron apareciendo una cantidad de sonidos que se fueron sumando para generar mayor posibilidad de tensión y de reposo, ¿sí? Entonces apareció el re bemol, apareció el la bemol, aparece el fa sostenido, entonces comienza a jugarse con esos sonidos, con cuales casi nunca jugaron, con el mi, con el do y con el sol, porque son los sonidos de llegada. Eso se considera unas transformaciones históricas, y es ahí cuando nosotros decimos, ve, en el romanticismo utilizaron el aumentado, en el romanticismo utilizaron tal cosa, vean que en esta escala, ninguna de las escalas, si no son armónicas, tienen aumentados. La conciencia del aumentado llegó hasta el periodo romántico, porque históricamente se fue transformando. La armonía negativa no tiene este criterio de transformación histórica. ¿Sí? Entonces simplemente ese tipo si alguien se sienta, no voy a ser yo, a revisar cómo fue apareciendo la transformación de perdón, la transformación de esos acordes alterados y comienza a aplicarlos en los principios de la armonía negativa, puede que genere otro tipo de elementos que pueden ser muy interesantes, pero como les digo, no voy a ser yo, de pronto puedan ser ustedes, si les parece bacano la propuesta de armonía negativa. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la armonía negativa? Aquí está básicamente el criterio de la serie armónica. Como les he dicho, el si bemol y el fa sostenido, el si bemol, son sonidos que están muy desafinados en la naturaleza, están bajitos, muy bajitos, muy bajitos. ¿Sí? Eh, y vean lo que sucede. Básicamente, en la naturaleza, vean, el principio es muy simple, a veces no sé por qué nos perdemos tanto en explicarlo, y es que todas las alturas son frecuencias, ¿sí? Entonces, digamos que es una frecuencia de 100, voy a decir que es un 100, no tengo ni idea, debe ser como 260 y algo ese do. Ah, mentiras, este do debe ser como 60 y algo. Sí, bueno, por ahí se quita. Pero no importa, digamos que eso es un 100, ¿listo? Resulta que la serie armónica es simplemente el resultado de las frecuencias cuando se multiplican cada vez por 2. Entonces, eh, perdón, que se multiplican cada vez en el primer caso, es la multiplicación de la frecuencia por 2, en el segundo caso es la multiplicación de la frecuencia por 3, en el siguiente caso es la multiplicación de la frecuencia por 4, en el siguiente caso es la multiplicación de la frecuencia por 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace en la naturaleza esta multiplicación? De muchos elementos, de la vibración de la cuerda, de los nodos de la cuerda, de la reflexión de las ondas con el espacio, ¿sí? Entonces, claro, digamos que si yo multiplico lo multiplico por 100, lo multiplico por 2, entonces me va a dar el doble. Pero si lo multiplico este sonido por 3 o esta frecuencia por 3, digamos que me va a dar este sonido que ya no es una relación
de al doble, ¿sí? Porque no es el doble de este, sino, ¿ustedes ven el mouse? Espero que sí. Entonces voy a decirlo con nombre de notas. Entonces, si ustedes tienen este sonido en 100 y lo multiplican por 2, entonces van a tener el 200. Si este 100 lo multiplican por 2, van a tener 300. Y la resultante de esto es una resultante, básicamente, de una resultante que nos va a dar una sonoridad de, de, de quinta. Vamos a hacerlo pues, para que más o menos acá se den ustedes cuenta. Me gustaría como para que el ejemplo es exactamente, Jonathan. Ah, Jonathan es el profe Jonathan. Entonces, muy bien, profe Jonathan, severo. ¿Es como exponencial? Es interesante esa pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque dice, sí, claro, todos los procesos en música nos va a dar un criterio de exponencial, ¿sí? Pero si nosotros lo establecemos a partir del primer criterio, digamos, vamos a pensar en la frecuencia que dice el maestro Jonathan, que es un La. Entonces voy a colocar aquí un generador de frecuencias. Frecuencia, esperamos colocar generador de frecuencias. Listo. Entonces, eso simplemente... Si yo tengo una frecuencia de 55 que no estoy seguro que todos escuchen, ustedes me dicen si la escuchan o no. No creo. Listo, pensamos en una de 100, de 110. ¿La escuchan? En 100. Listo, en 100. Sí, Si sí. yo multiplico el 100 por el doble, es decir, por 2, entonces sería 110 más 220, entonces básicamente... Ahí tengo la sensación de octavo. Pero ¿qué pasa si yo multiplico este 110 por 3? Me va a dar 330. Escuchemos el primer sonido, un intervalo de quinta, sí señor. Pam, pam, pam. Decíamos, si mi 110 es un La, si mi 220 es un La, porque es el doble de 110 que es un La, que es el doble de 55 que es un La, entonces pues si el 330 es un Mi, ya, no hay lío. ¿Qué pasaría si yo partimos de 110? Si ese sonido resultante lo multiplico por, me perdí, 55 por 2, 100. Si el 110 lo he multiplicado por 2, por 3, y lo multiplico por 4. ¿Cuánto me da? 110. 440. ¿Cuánto? 440. Ah, pues ahí está el mismo La. Listo. ¿Y qué pasa si el 440 lo multiplico por 5? Ah, no, pero si el 110 lo multiplico por 5. Me da 550. Escuchemos esa relación con el 550. Entonces, 550 y 440. ¿Qué intervalos son? Exactamente. Un intervalo de tercera mayor. Si nosotros seguimos haciendo ahí nacen todos los demás intervalos como tal. Entonces ya sabemos que este 550, ¿qué sonido sería? Sería un do sostenido porque tenemos como relación nuestro La. ¿Sí? Esto que está sucediendo, este tipo de relaciones matemáticas, no las está estableciendo absolutamente nadie, sino simplemente es un principio natural, es un principio de rebote natural. Y desde ahí comenzaron a armarse, a relacionarse completamente los intervalos. Inclusive esa relación tiene un nombre, cuando uno está trabajando música con este tipo de relaciones acústicas, nosotros hablamos de tercera mayor perfecta. ¿Sí? Entonces la gente dice, uy, ¿cómo así que una tercera mayor perfecta? Porque la relación de
de proporción es completamente matemática. Lo que sucede, lo que realmente va a suceder acá, es que cuando los compositores, bueno, las personas que comenzaron a trabajar con estos criterios de acústica, comenzaron a darse cuenta de varias cosas, por lo menos. Yo tengo aquí, hice 55, después 110, después 330 para lograr la quinta. Y pues si yo multiplico el 330 por 2, pues me da 660, que es la octava de la quinta. Resulta que al principio, por eso me gusta el bajo, cuando estamos tocando en ese tipo de frecuencias, ese tipo de relaciones son realmente muy exactas. Pero conforme vamos pasando, esas relaciones comienzan a cambiar, ¿sí? Y la naturaleza comienza a establecer otro tipo de relaciones. Lo mismo, aquí, digamos, hice la relación en La. Cuando yo comienzo en La, que si vuelvo y digo 55, multiplico por 2 me da 110, multiplico por 2, multiplico por 3 me da 330, y si multiplico por 2 ese 330 me da 660, pero partiendo de La, resulta que si yo hago el mismo procedimiento y comienzo desde Do, cuando voy a llegar a ese Mi, resulta que me quedan unas frecuencias un poquitico por debajo o un poquitico por arriba. Entonces, los mis no son iguales y eso es completamente cierto. El mi de do mayor es muy, bueno, no tanto, es algo diferente al mi de la mayor, ¿sí? Porque la relación matemática desde las frecuencias varía un poco. Esto ha dado pie a una cantidad de cosas, o sea, estas guitarras que tienen esos trastes raros, bueno, el piano no, digamos que se llegó a una conclusión, y la conclusión ¿cuál fue? La conclusión fue, uy hermano, pero es que si yo estoy tocando, es un poco cuando uno toca con una persona que tocaba acordeón, pues él tiene un acordeón para tocar en do, en fa y en sol, y tiene un acordeón para tocar en si bemol, en mi bemol y la bemol, por decir algo. ¿Por qué? Porque las notas que están trabajando con un acordeón suenan desafinadas con el otro, por la serie armónica. Entonces, para evitarse ese problema, digamos, imagínense en el piano, bueno, digamos, en otro tipo de instrumentos que no son cromáticos, entonces se determinó cojamos esos 12 sonidos que nos dan y establezcamos una relación completamente simétrica para que todas las divisiones sean exactamente iguales. Pero cuando llegó ese señor Ernest Levy, y debe ser judío por el apellido, y arma, digamos, establece la serie armónica, él se plantea un criterio en espejo. Él dice, ¿qué pasaría si en vez de tener nosotros este do como una fundamental abajo, establecemos como si la naturaleza existiesen unos subarmónicos, una relación subarmónica? Entonces, él dice, si mi primer intervalo es un intervalo de octava, pues aquí tengo el intervalo de octava. Si mi segundo intervalo es un intervalo de quinta, aquí tengo el intervalo de quinta. Así sucesivamente establece una relación y me queda unos armónicos paralelos, perdón, no serían paralelos, contrarios, ¿sí? Pero relacionados, que son completamente distintos, de los cuales, así como se estableció un principio armónico para establecer la tonalidad de la A o la escala de Do, lo que sea, ¿qué principios armónicos se pueden establecer si yo tomo esta escala como referencia? Entonces él dijo, listo, yo comienzo en Do, miremos qué pasa en el armónico cuando nosotros llegamos a Re. No sé si lo tengo acá, listo. Entonces el Re, el subarmónico como tal, va a establecerse en Si bemol. ¿Sí? ¿Qué pasa con el Mi? Tal. Entonces busca el Mi y dice, el subarmónico como tal se va a establecer en La bemol. Y comienza a establecer una relación bien particular de correspondencias, ¿sí? Que esta no es la correspondencia final, simplemente es el primer acercamiento que el man hace al concepto, y nace de aquí, de la serie armónica. Entonces, al establecer este principio, le dice, ve, me quedó una escala de do a do, ¿sí? Pero con las notas de si bemol, la bemol, mi bemol y si y re bemol. Ahora, recordemos el principio de la armonía. El principio de la armonía nos está estableciendo muchos elementos particulares. En la escala de do, ¿cómo se comportan los sonidos? Pues fácil, el mi, el do, el sol y el do, pues son los sonidos de reposo, do, mi, sol, do. ¿Y qué pasa con los demás sonidos? Cada uno toma un partido, ¿sí? Ya vamos para allá, Rafael, ya vamos para allá. En un principio, no. Esa pregunta que tú me estás haciendo es básicamente porque ya has visto algo de la armonía negativa. Pero en un principio no, esta escala es una escala de fa menor, ¿sí?
Mira, porque tiene re bemol y la escala de do no tiene re bemol. Pero para allá voy, no te nos adelantemos. Entonces, ¿qué pasa? Sino que en un principio esto es lo que nos derivó el estudio de digamos, el ejercicio que hizo Ernest Levy con con la serie. Ay, Dios santo. Ya. Con las correspondencias de la escala armónica. Eso fue lo primero que hizo. Lo que sucede es que decir que la escala negativa de do mayor es do menor es porque después se tocó tomar una serie de decisiones que ya se las voy a explicar. Pero en un principio esta es la primera relación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que entender cómo funciona la escala y por qué esta escala de do está en do, esos sonidos están en do. Es básicamente por la sensación de dirección. Entonces, tenemos sonidos como re, fa, la, que el re puede ir tanto al mi como al do, y el fa va al mi, entonces, y el la va para sol. Entonces yo tengo una aproximación del re al do, del re puede ir al mi, el fa puede ir para el mi, el la para el sol y el si va para do. Entonces si yo establezco, digamos, las relaciones entre fa, la y si, esto resuelve en la escala de arriba a esto. Sí, también, Fernando. Parece un frío, pero no lo es, no lo es. Sí, no, además, sí, claro, tienes toda la razón. Pero no lo es, no lo es. Ya les voy a explicar por qué. Hola, Lucho. Entonces, volvemos acá, porque pensemos la dirección, es decir, la respuesta, no sé si están viendo el chat, pero Fernando pregunta, oiga, pero esto parece un frigio, ¿sí? Claro, si yo veo la escala así, digo, esto tiene re bemol, tal, pues esto parece un frigio, pero no, ¿por qué? Por la direccionalidad de los sonidos, ¿sí? Es decir, pues yo también puedo ver la escala que le digo, oye, pero eso parece un falidio. ¿Qué me implica a mí que no es un falidio? ¿El hecho de que la escribí desde do? No. El hecho de que internamente los sonidos tienen un comportamiento de proximidad, ¿sí? Ahora, no puedo decir que eso sea un frigio o un lidio o un mixolidio porque lastimosamente entonces me pide el concepto de la armonía negativa. Acordémonos que para poder hablar de armonía tendría que hablar de funcionalidad más que de color. Y el frigio, pues entonces, tiene bemol 2, eso me suena frigio. No, en este caso estamos hablando de la dirección de los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos indica que la escala de arriba está en do mayor? El hecho de que el si se dirige para... Y, verdad, ahí sí me fritaste más. Que el si va para do, el la va para sol, es decir, los sonidos tienen una direccionalidad. Los sonidos de reposo, pues yo tengo son do, mi, sol, do, ¿sí? Y el re resuelve a do, o el re resuelve a mi, el fa resuelve a mi, el fa resuelve al sol, el la resuelve al sol, y el si resuelve al do. Bien, Jorge me pregunta una cosa. Desde el principio no hay una tonalidad establecida. El hecho de que nosotros pensemos que aquí, digamos que lo único que teníamos nosotros es una fundamental que es do. La naturaleza me bota sus armónicos. Ernest Levy dice, ¿qué pasa si nosotros invertimos estos armónicos? Me dan estas escalas. Cojamos la escala de do. ¿Por qué la escala de do? Porque la escala mayor está más que probada por los siglos de los siglos. Y está más que probada, ¿por qué? Porque tiene cosas muy importantes. Un tritono entre fa y si, que me resuelve a do y a mi. Eso se llama una escala autodefinida, ¿sí? Eso es lo que me define a mí la tonalidad, ¿sí? Yo no quiero que esa escala esté en do. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me tiro el tritono. ¿Qué puedo hacer? Pues corramos ese fa sostenido para adelante. Con este fa natural con un fa sostenido. Si yo meto fa sostenido, entonces inmediatamente toda la organización de dirección, ¿sí? Se me transforma y el fa sostenido ya se deja de ir hacia mí, sino que ahora se va a ir hacia el sol. Pero esa direccionalidad también implica que el si deja de ir hacia el do y el do se convierte para irse hacia si. ¿Sí? Es de ahí donde nacen las armaduras, ese tipo de cosas, ¿sí? Huyéndole a que esta escala tiene un comportamiento muy claro. Ahora, ¿qué preguntas se nos pueden generar de esto? Pero, profe, ¿cómo hago yo para tocar en lidio, en fa lidio, si estoy utilizando la misma escala de do? Porque resulta que en fa lidio nosotros no evitamos o no resolvemos el tritono, al contrario.
en fa lidio nos gusta ese tritono en el acorde del primer grado. Entonces tenemos un fa mayor que tiene ese sí. Y claro, decimos, uy, qué maravilla, ¿por qué? No, porque esa es la sonoridad del modo. Pero eso es lo más importante. Mientras que la tonalidad tiene una direccionalidad clara, que tiene función, el si funciona para generar tensión hacia el do, el la funciona para generar algo de tensión hacia el sol, y así sucesivamente. Lo que va a suceder cuando yo hago esta misma escala desde fa es que ya no tengo direcciones, lo que tengo son colores. Ah, tengo un acorde mayor en primer grado que tiene un sostenido 11. Ah, entonces ya es otra cosa. Me quedo en esa sonoridad, no la dirijo. Lo que hizo Ernest Levay es que con esta relación simétrica o en espejo desde el do, estableció esta escala y él se dio cuenta de lo siguiente. Si yo conservo las direccionalidades, estoy llegando, si el re bemol lo dirijo hacia el do, si el mi bemol lo dirijo hacia el fa, si el la bemol, si el sol lo dirijo hacia el sol y si el si bemol lo dirijo hacia el la bemol o hacia el do, estoy llegando a una escala completamente diferente. Ya deja de ser ese do frigio, ese do no sé qué melódico que planteaba Berta, deja de ser todo eso y se convierte en una simple escala ¿de quién? Pues de fa, porque las resoluciones, para allá vamos, Fernando, las resoluciones como tal, porque Fernando pregunta que si hay funciones, no están establecidas, pero hay sonoridades que nos van a dar sensaciones de tensión y reposo, y para allá vamos. Pero por ahora, vean que los sonidos comienzan a resolver. Y así como el sonido de resolución, en este caso es el do, el mi, el sol y el si, el sonido de resolución que tenemos acá es el do, el la bemol, el fa y el do. Do, la bemol y fa. ¿Qué sonido es ese? Pues es simplemente un fa menor. Entonces, si nosotros somos completamente radicales con el pensamiento de la inversión de la serie armónica, la relación sería que el negativo de la serie armónica de do nos establece una relación directa con un fa menor. Ese fue en un principio. Ahora, ¿eso para qué nos sirve? No mucho, ¿sí? Digamos que no es práctico, porque Ernest Levay quería establecer un principio y es, ¿cómo hago yo para establecer una dirección negativa hacia el mismo grado? Hacia el mismo grado, y es ahí donde Fernando preguntaba. El principio es, listo, yo puedo tener, es decir, tendríamos que pensar aquí lo siguiente, do, ¿sí? Yo quiero que do, tanto positivo como negativo, sea el centro de llegada. No importa, ¿sí? Quiero que esta nota sea la que me establezca una direccionalidad. Es decir, tanto por elementos de armonía tradicional o por elementos de armonía negativa, yo quiero llegar hacia la misma nota, no quiero llegar hacia otro centro. Y ahí es donde nace una relación mucho más clara. ¿Por qué? Porque únicamente lo que hicieron los compositores fue establecer, si yo comienzo en do, en la armonía positiva, y el resultante por la serie armónica es un fa, entonces, ¿en qué nota tendría que comenzar para poder tener el reposo en do? Ya te pregunto, ya te respondo, Luis. Antes, exactamente, listo, ya, solucionado. Entonces, lo que se hizo fue establecer una, una relación. La armonía negativa se va a establecer en comparar los elementos de la armonía positiva con los elementos de la armonía negativa, pero una relación desde el quinto grado de la armonía positiva. Ahí vamos a tener tanto la armonía positiva y negativa yendo hacia el mismo sonido que es do. Ya lo vamos a entender, creo que esto último sonó así como, uy, espérese hermano, como que está muy, muy heavy. Ya lo vamos a entender para que sea completamente práctico porque esa es la idea. Respondo. Luis pregunta, ¿por qué usamos la escala jónica como natural y no la lidia de bemol 7? Lo que pasa es que la lidia de bemol 7, pensándolo desde el punto de vista de las escala solas, no sin dirección nada, sino como por la resultante de los armónicos y todo esto, es una escala estable. Es decir, pensemos en un acorde, en este acorde. Ese es un acorde Max 7 con novena y sostenido 11, ¿sí?
ese acorde es un acorde completamente estable, ¿sí? La naturaleza no tiene concepciones de dominante y tónica, simplemente tiene sonidos de consonancia sobre una fundamental. Si nosotros manejamos un principio de sonoridad basándonos únicamente en la serie armónica, no vamos a tener funciones, porque todo nos va a sonar a un mismo color que en la naturaleza lo determina como el lidio bemol 7, ¿sí? En donde todos los sonidos cumplen una relación con respecto a esa tónica. Pero como yo les había planteado antes, el hecho de que los sonidos, de utilizar la escala natural, es porque esa escala natural no tiene ese comportamiento como en la naturaleza, pero sí tiene dos ejes, unos puntos clarísimos que son de tensión y otros puntos clarísimos que son de reposo, ¿sí? La razón por la que se escogió de entre todas las escalas posibles la jónica para satisfacer la sonoridad de la escala mayor es el hecho de que tenemos el fa y el si. Y el tritono que se forma entre fa y si, el si resuelve al do y el fa resuelve al mi, definiéndome do y mi como centro de la escala como tal. Eso no pasa en ninguna otra escala, ¿sí? En la lidia bemol 7 no tengo puntos de tensión, no tengo puntos de dirección, la escala se queda completamente estable. Mientras que en esta escala, claro, yo puedo establecer que esto tensiona y resuelve a do. Esa es la razón, no sé si me entendieron un poquito como la respuesta. Y es, la escala en la naturaleza sí se comporta como una especie de lidio, digo como una especie porque no está tan afinado, pero sí de lidio bemol 7. Pero como no queremos eso, sino que queremos generar puntos de tensión y resolución, la que más nos servía de la escala jónica. Y el menor, ¿por qué en la eólica? Por el mismo principio. Pensemos, no lo tengo aquí anotado, pero simplemente pensemos que cuáles son los puntos de reposo de la escala de la eólica. Es la, do y mi. Y la única escala que nos permite tener dirección, que es menor y nos permite tener dirección hacia los sonidos del grado del acorde de primer grado, es la escala de la menor eólica. El fa se va para el mi, que es del acorde, y el si se va para el do, que es del acorde. Lo único que nos falta es uno que vaya hacia el la y lo generamos a las patadas, cogimos y le pegamos una patada al sol. Digamos, hermano, usted no me sirve aquí porque usted me está yendo usted se me está yendo ¿hacia dónde? Hacia el do. Entonces necesitaba algo que se vaya hacia el sol, pues corrieron el sol y así lo corrieron a las patadas. Lo corrieron hacia adelante y se generó una tensión nueva, prestada de la escala mayor, lo volvieron sostenido y tú ya tenemos una resolución hacia el la. Esas son las dos razones por las cuales tenemos la escala mayor y la escala menor. Exactamente. La razón por la cual escogimos esas escalas como las mayores y las menores. Y la otra razón súper importante. Yo tengo do, mi, sol como centro de do y la, do, mi como centro de la. Ninguno de las otras notas que acompañan esa escala me forma tritono con esa sonoridad, ¿sí? Si yo tengo do, mi, sol, yo puedo tener el re, no tengo tritono con ninguna de las notas, el fa, no tengo tritono con ninguna de las notas, el sol, no tengo ahí está, el la, no tengo tritono, y el si, no tengo tritono. Es decir, no tengo ninguna nota que le coloque de la escala y me genere conflicto, ¿sí? Esa es la otra razón por la cual. Eso también pasa únicamente tanto en do mayor como en la menor, no ocurre en ninguna otra. Exactamente, la tensión es artificial, ¿sí? Como la elección de las escalas, todo eso ya comienza, vean, no aparece nunca un fa natural. El fa natural es uno de los sonidos más locos, ¿sí? De la naturaleza, ¿sí? Aparece el intervalo de cuarta, sí señores, aparece, pero no aparece el fa natural dentro de la serie armónica, ¿sí? Entonces eso es bien particular como para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, volvamos a nuestro cuento. Aquí la gracia, ¿cuál fue? Que Ernest de Bay también se dio cuenta que, claro, si yo comparo no do, sino que armo el proceso negativo con sol, entonces voy a establecer una escala resultante que va a estar relacionada con el mismo centro tonal que estamos buscando, que es el centro de do. Listo. Entonces, y aquí está el criterio. Uy, esta raya no sé de dónde salió. No tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde salió. Listo. Entonces, aquí tenemos la escala y si yo establezco mi relación con sol, básicamente la resultante va a ser esta, ya lo vamos a ver por qué. Y lo que vamos a tener es una dirección completamente homogénea, ¿sí? El re va para el do, el re va para el mi, así sucesivamente. Y en la negativa de la escala de la armonía negativa de do mayor, entonces vamos a tener esta escala
cuyo comportamiento ¿cuál es? El fa se va para sol, el fa se va para mi, el re se va para mi bemol, perdón, este es mi bemol, el si bemol se va para do y el la bemol se va para sol y nos establece un centro que es sol, mi bemol, do, que es básicamente un do menor. Y ahí ya comenzamos a tener nosotros un criterio de armonización, de armonía negativa, ¿sí? En donde tenemos un mismo centro. Es decir, la propuesta de Levi o Levi, como se diga, no es descabellada. ¿Por qué? Porque él dice, yo quiero dirigirme hacia el mismo centro, tanto negativo como positivo, ¿sí? Si se hubiese mantenido de manera cerrada con la relación de la serie armónica, no hubiese llegado nunca a do, ¿sí? Se hubiese movido más como una relación entre do mayor y fa menor, ¿sí? Pero lo que va a suceder es que al establecer esta relación, ya va a tener recursos que se van a dirigir con los mismos elementos, ¿sí? Tanto de manera positiva y negativa a la sonoridad de do. Ahora, ¿cómo establecer nosotros estas relaciones? Estas relaciones es lo que tenemos que tener acá. Entonces, ahorita ya viene como el elemento práctico, ¿sí? Para establecer el elemento práctico yo tengo que primero distribuir mi escala cromática. Y está hecho. Y está mi escala cromática, aquí también está mi escala cromática, pero en ambos casos, más que una modulación, no sé si todos están ahí viendo el chat, pero la pregunta es bien interesante. Fernando pregunta, bueno, el asunto es que si tenemos una modulación en últimas de do a fa menor, sí, pero pues digamos que nadie lo utiliza así porque ya cuando miremos la práctica, nos vamos a dar cuenta que pues puede ser cualquiera, ¿sí? Podemos establecer ese eje de simetría o ese eje de relación en cualquier nota. El asunto es que, como es un criterio armónico, lo que se está buscando es que tanto positivo como negativamente me dirija hacia el mismo centro, que sea do. No estoy hablando de que sea do mayor o do menor, ¿sí? Sino simplemente que la dirección claramente, sin importar por arriba o por abajo, se dirijan hacia el mismo centro. Listo. ¿Cómo establecerlo? Entonces, vean muchachos, ustedes conocen este gráfico. Este ya simplemente de todo lo que estudió y trabajó Ernest en su libro, que es un libro súper particular, un poco complejo, pero bien, pues tiene sus cuestiones bien interesantes. Entonces, aquí, miremos a ver si yo puedo hacer aquí una anotación y quiero, esperemos a que se pueda hacer una línea. Ah, aquí está la línea. Listo, entonces si se dan cuenta, yo aquí tengo el famosísimo no, Santiago, no. ¿Por qué? Primero, no sé de dónde sacaste, todo lo que estás diciendo ahí es una cosa muy loca. Dos, evitemos hablar de modalidad. Inmediatamente hablamos de modalidad, la armonía no sirve para nada, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar armónicamente. Entonces, no es ni lidio ni jónico. No, es una escala armónica. Listo. En este caso, en el primero, tenemos un círculo de quintas. Aquí tenemos el esquema que se hizo. Aquí está. Aquí tenemos la escala cromática. Simplemente es porque cualquiera de las dos pues establecida por semitonos. El asunto entonces está exactamente, es establecer esas equivalencias. ¿En qué nota, si yo estoy en do, a qué nota me equivale do para poder establecer esas equivalencias en ese proceso de transformación? Muy simple. Entonces, yo lo que hago es establecer un eje. Voy a tomar primero como referencia el círculo de quintas y esta parte quiero que ustedes sean pongan mucho cuidado porque aquí está la magia del asunto. Y es establezco haciendo un eje entre do y sol, ¿sí? Porque son mis notas opuestas, ¿sí? Aquí voy a trazar un eje como tal. Y en ese eje, ¿sí? Que es este. Aquí está. ¿Listo? ¿Por qué lo trazo ahí? Porque, por lo que acabamos de ver, porque precisamente es el único lugar de todo el eje, de toda la división que tenemos, que nos va a permitir tener una direccionalidad hacia el do, que es hacia la nota que nos interesa trabajar. Y esto nos va a quedar simplemente una relación de equivalencias en donde el do se convierte en sol, el fa se convierte en re, el la sostenido se convierte en la, el re sostenido se convierte en mi, el sol sostenido se convierte en si y el do sostenido se convierte en fa sostenido. ¿Sí? Es una equivalencia, es una tabla de equivalencias. Este es el primer elemento que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer un ejercicio de transformación por armonía negativa. Y aquí lo vemos, vean, el do se convierte en sol, el re se convierte en fa, el mi se convierte en mi bemol, o el re sostenido acá, el fa se convierte en re, el sol se convierte en do y sucesivamente.
Entonces, si yo tomo la escala de Do, haciendo esta equivalencia, obtengo lo mismo que obtuvo Ernest Levay en su texto. Otra manera de establecer el eje es muy sencilla, y es si yo tengo exactamente, la idea es reemplazar. Ya vamos a mirar cómo lo utilizamos, porque aquí es donde comienza a haber todo un proceso como de libertades, pero lo más importante está en que nosotros establezcamos y sepamos muy bien utilizar el concepto del eje, ¿sí? Esas equivalencias, obviamente, si yo parto el eje en otro lado, ¿sí? Sí, ¿dónde está el mouse? No lo veo. Ya. Ya, listo. Qué pena, se me ha perdido el puntero. Si yo parto acá, ¿sí? Y establezco una relación por quinta igual, porque aquí tengo si bemol a fa, ¿sí? Entonces, las relaciones, vean que el do ya no va a quedar convertido en sol, sino que el do va a quedar convertido en re sostenido, o en mi bemol, dependiendo de cómo lo pensemos. Pero, ¿qué determina donde yo coloque este eje? Varias cosas. Primero, y aquí es donde viene el criterio de transformación. Yo, como estoy tomando de referencia que estoy en do mayor, entonces es aquí donde tengo que establecer mi eje. Si yo estuviese trabajando en la bemol, ¿sí? Entonces mi eje va a cambiar. Entonces voy a establecer mi eje entre la bemol y su quinta. Se me pierde el berraco, que sería en este punto, la bemol y mi bemol. Y cojo acá y establezco ese eje y las relaciones me quedan completamente diferentes. Voy a adelantarme muchísimo, ¿sí? Pero ese es uno de los criterios más duros y más tenaces para cuando la gente está trabajando la armonía negativa, porque piensen en lo siguiente: yo estoy tocando un do mayor y bacanísimo, y resulta que me aparece un re 7. Entonces uno dice, re 7, eso es una dominante secundaria que va para sol, es un quinto del quinto. Entonces la pregunta es, ese re 7, como no está relacionado con do como centro tonal, ¿sí? Como no tengo la relación, ya sé qué pasa, listo. Como no tengo una relación con do, entonces para poder transformar ese re 7, cambio el eje y lo coloco aquí, y únicamente para ese re 7 utilizo esta equivalencia y hago re 7, sol, y después de eso, cuando vuelva a do, cambio el eje. Ya vamos a ver, si se dan cuenta hacia dónde va este concepto del eje, y ese concepto del eje es quizás el más importante para tener en cuenta. Ese es bien interesante. Este eje lo establezco aquí, básicamente porque estoy en el círculo de quintas, y es mucho más sencillo establecerlo en el círculo de quintas, porque de una vez me facilita para hallar para tener la relación por quintas. Y en el caso de la escala cromática, si digamos que parto como de este eje, entonces, ¿dónde coloco el eje? ¿Dónde podría colocarlo? Si lo coloco, o sea, no puedo colocarlo en la relación de do sol, porque eso nunca va a estar, sino que lo voy a establecer en una relación que es entre mi y mi bemol. ¿Por qué? Porque la armonía negativa, y lo interesante que tiene la armonía negativa es que nos está colocando espejos, ¿sí? Es básicamente es el reflejo. ¿Quién es el contrario de la tónica? Pues la dominante, el sol. ¿Y quién es el contrario de mayor? Pues el menor. Entonces él dice, bueno, si usted trabaja sobre este tipo de relaciones, entonces establezca su eje en este punto, entre las dos terceras, ¿sí? Dejando 6 a un lado y dejando 6 al otro. Entonces lo que se va a establecer aquí es una cuestión muy simple. Miremos con quién se enfrenta el do, pues con sol, ¿sí? Y las relaciones, sin importar cualquiera de los dos gráficos, me van a quedar exactamente iguales, ¿sí? Esto, chévere, voy a escribirles ahorita a los que les guste el rock, ahorita les escribo aquí un man que se llama, que trabajó sobre estos criterios, que se llama Razonberg. Ahorita lo vemos, se escribe así, Razonberg. Un guitarrista muy interesante cuyos procesos compositivos tienen que ver mucho con este dominio como de criterios y eso. Entonces, lo más importante de la armonía negativa es el establecimiento del eje. Y por esa razón decimos que la escala negativa resultante de la tonalidad de do mayor es la tonalidad o la escala de do menor. La resultante de cualquier otro, digamos que si yo voy a cambiar mi eje, voy a ver si puedo borrar este eje acá, así, muy bien. Si voy a estar, bueno, me tengo que borrar todas las relaciones. Si yo voy a establecer, estoy trabajando en una canción que esté en re mayor, entonces inmediatamente me toca cambiar el eje de referencia, y el eje de referencia lo establezco entre la tónica
o pues el centro que tengo de referencia, y el quinto grado, dejo a cada lado uno, y me queda, ¿cómo me queda esas equivalencias? Me quedan de la siguiente manera. El do, que antes era sol, se convierte en si. Y el do sostenido se convierte en la sostenido. Es súper interesante ese criterio. Entonces, pensemos en la escala de re mayor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá entonces, ¿cómo me queda la escala de re mayor? Tengo re, mi, fa, sostenido, sol, la, perdón, los puntitos, no sé por qué los coloca, si, do sostenido y re. Y la escala negativa de re mayor simplemente me va a quedar en la. El mi se convierte en sol, el fa se convierte, la sol, el fa sostenido se convierte en fa natural, el sol se convierte en mi, el la se convierte en sol, no, perdón, el la se convierte en re, el si se convierte en do, el do sostenido se convierte en si bemol, y el re se convierte en la. Entonces dice, bueno, listo, ya está solucionada la primera parte, que es convertir básicamente un sonido por otro, y pues me quedan resultantes del la. Me quedan resultantes de la escala paralela. Si estoy en re mayor, pues me va a quedar en re menor. Sí, no es tan sencillo como parece, ¿sí? Digamos, el principio es así de simple, pero nos vamos a dar cuenta de que cuando estemos trabajando ya en sustituciones de acordes o en generar nuevas sonoridades, el pensamiento va a ser completamente diferente. Entonces, miremos aquí esto. Listo. Pensemos aquí esto. Me toca borrar esto que lo escribí en Zoom. Entonces, aquí tengo yo una pequeña transformación que hice en do mayor de una melodía que está en do mayor. Ya está aquí. Listo. Y tenemos, digamos que, acordémonos un poco como de las transformaciones. ¿Dónde está? No va a poder. Perdón. Listo. Vamos esto acá. Bien, simplemente como para que la veamos, la tengamos de referencia. Entonces, aquí están las transformaciones, cómo me quedaron. Y lo único que voy a hacer es aquí una cosa rara, como para que podamos ver las dos cosas. No voy a poder. Vamos. Entonces, listo, aquí está la escala que estamos transformando, y aquí está, arriba está la escala original. Entonces el do queda convertido en sol, el mi queda convertido en mi bemol, el sol queda convertido en do, y ahí hice todo ese proceso. Perdón, sí, estas se van a enviar. Sabiendo esos principios, se puede establecer un patrón en donde las notas de la escala negativa en cualquier tonalidad de la escala, espérate, Cristian. No, volvemos al asunto, y es que, ¿qué pasa? Si tú pierdes el 1, inmediatamente conviertes su modalidad. Entonces, digamos que no tiene sentido. Yo podría hacer lo mismo con la escala, con ese tipo de relaciones, por probar. Entonces, yo coloco mi eje en cualquier otro lado. Me va a dar algún tipo de equivalencias y chévere. Bien, eso es un poco lo que hace este señor que les escribe ahí. Rasenberg, él hace eso, ¿sí? Pero en términos armónicos no tiene sentido, ¿sí?
no tiene sentido, y además toda la vuelta que estás dando de establecer una relación en donde mi primero es X, y después de eso estoy el segundo y establezco una armonía negativa a partir de este segundo. Primero, al hacer eso ya estoy estableciendo un criterio modal, porque no me sirve establecer, no está mal, es decir, hay modalidad negativa, que se hace exactamente igual. Yo tomo el do lidio, establezco el centro desde do, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo y les digo, el asunto está en la direccionalidad. Eso es realmente lo que nosotros vamos a tener que entender. Entonces, ¿qué pasa? Espero que te haya quedado claro. Lo que pasa es que hay muchas vueltas a establecer una relación desde lo modal para volver a tener una relación entre do y fa menor. No, digamos que no, en el caso de la armonía, pues no funcionaría. De resto, pues ya es una cuestión que tú quieras explorar. Entonces, tengo aquí en la sonoridad, como les decía, aquí hice todo el proceso, simplemente pasé el si, me queda convertido en la bemol, el do en sol, el re en fa, etcétera. Lo pasé completamente y me obtengo un resultante. Es el resultante más básico, ¿sí? Digamos, es el resultante melódico, es una aplicación melódica. Bueno, para identificar las notas. Sí, hay muchísimas técnicas, pero mira, yo tengo, yo tengo mi guía acá, ¿sí? No, digamos que yo siempre, si vean el resto de la pared de frente, tengo una cantidad de grafiquitos y no sé qué, porque siempre estoy, o sea, es decir, hay muchos teóricos que se han inventado muchos sistemas para poder establecer como una unidad y que no le queda a uno plantear ese tipo de criterios. Pero no, al final yo termino dibujando el circulito de técnicas. Sí, me imagino, Cristian, y es posible que lo haya, pero para serte muy honesto, en mi caso creo que tengo una tara mental en relación a la mnemotecnia de ese criterio. Sí, pero, pues estoy respondiendo como las preguntas del chat, qué pena. Sí, es muy parecido al retrógrado, de por sí es un ejercicio retrógrado contrario desde el quinto grado, ¿sí? Esa es la resultante, pero no en todo sentido. Ya cuando estamos mirando el armónico nos vamos a dar cuenta que va a variar, pero sí es muy parecido. Miremos simplemente cómo suenan esta melodía, aplicándole a un criterio. Y estos muchachos de verdad que es muy práctico. ¿Por qué? Porque se me acabaron las ideas, no tengo ni idea qué hacer en la parte B de un tema. Para mi tarea que es para entregar antes del 22, y que mi profe quiere que todos los trabajos les lleguen en el 22 para que tenga 60 trabajos que calificar, entonces sube mucho mientras de la noche. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tengo la melodía de la parte A, pues aplico esta técnica y genero una melodía completamente diferente. No, es una melodía que está muy relacionada porque es una inversión. Digamos que hay muchos teóricos, al principio yo peleaba mucho con la armonía negativa y aún peleo, porque no la considero como esa gran, pues, como la han querido ver, y de por sí tengo mis problemas con este man, eh, Jacob Collier, eh, porque no es una respuesta ni es una búsqueda nueva, es precisamente eso, simplemente es un ejercicio práctico al cual uno puede llegar desde otros lugares. Entonces escuchamos la melodía principal, o sea, original. Ahí me comí el mordente, el profe Jonathan debe estar sufriendo. Y escuchemos el resultado de la armonía negativa. En ese caso es la melodía negativa, ¿sí? La melodía negativa. ¿Sí? Alguien dirá, pero profe, eso es una imitación por movimiento contrario a la quinta. Eh, sí y no. ¿Por qué? Eh, Porque la imitación por movimiento contrario establecería que estamos en el mismo tono. Entonces, profe, eso es una imitación por movimiento contrario a la quinta de manera real, en donde los intervalos que mantenemos son exactamente regulares y específicos. La respuesta es sí, le va a resultar igual, si lo hace de esa manera. Pero vean todo ese pensamiento. Una imitación por movimiento contrario a la quinta y de manera real. ¿Sí? Todas esas cantidades de vainas para lograr este mismo principio. Pero la magia de toda esta vuelta comienza a establecerse cuando nosotros trabajamos sobre, me gustaba más se dañó. Uy, sí, quedó refrito.
Por moverlo. Wow, listo, ahí. Listo, hay que salgan. ¿Qué sucede? Ya está cuando nosotros comenzamos a hablar. Súper buena pregunta, Santiago. La respuesta que dan todos los teóricos, tú decides. Tú puedes hacer todo el proceso de mantener el primer grado, y eso lo vamos a hacer ahora, pues esperamos porque lastimosamente a las 12 tengo una actividad también, y pero esperemos que acá hacemos. Podemos hacer todo el proceso de invertir la armonía, ¿sí? Y tener una armonía invertida. O la otra, genero una melodía, la transformo por melodía negativa y le coloco desde la armonía positiva, la armonizo. Entonces inmediatamente eso nos va a dar una posibilidad de transformaciones, las que ustedes quieran. Pero vayamos al punto interesante, como para ir respondiendo a esto, que es el comportamiento de lo armónico. ¿Listo? Estableciendo como el mismo criterio de ejes, pensemos en una progresión armónica muy simple. Ahí está la respuesta. Pero quiero que hagamos el ejercicio. Entonces, tengo una progresión en Do mayor, tengo un Do mayor, después voy a ir para Re menor, después me voy a mover para Fa mayor, no, en segundo lo pintamos aquí en La menor, Re menor, Sol mayor y Do. Y cuando comenzamos a hacer ese ejercicio de que hay como varias cosas a tener como muy en cuenta, y es vainas que hemos escuchado por ahí, que es como, bueno, eso no es un préstamo, esto no es como una especie como de, ok, se me vuelve loco, me toca dejar ese avisito ahí, lo siento chicos. Listo. Ya. No puedo mover eso, no tengo ni idea por qué no puedo mover. La cuestión sería, pues claro, yo puedo tener aquí un La bemol y aquí puedo tener un Re menor 7 bemol 5, como un préstamo modal. Además que son acordes que se nos... bueno, aquí están en Sol, esto obviamos eso que está aquí abajo, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la relación desde Do, no, sí, porque, perdón, lo que pasa es que está mal es el centro. Si yo armo el acorde desde La, pues me queda un La bemol, ¿sí? La bemol, Do, Mi bemol, si lo armo desde Re me queda Re, Fa, La bemol, entonces yo puedo reemplazar y hacer un ejercicio de colocar los acordes por préstamo modal. Pero pues no es la gracia, porque el préstamo modal se justifica por varias razones. Una justificación del préstamo modal es que los acordes que estoy reemplazando tienen la misma funcionalidad. En este caso, en la armonía negativa, lo que se hace es establecer precisamente esa relación para armar acordes completamente nuevos. Entonces establezco mi eje, está aquí, ¿sí? Y miremos cómo nos quedaría a nosotros una armonía negativa, ¿sí? Si sacamos claramente los acordes. Ya sabemos que Do nos queda Do menor, pero ¿cómo nos queda La? Entonces, el La queda convertido en Si bemol, el Do queda convertido en Sol, y el Mi queda convertido en Mi bemol. ¿En qué queda convertido el acorde de La menor? En Mi bemol mayor, porque no tenemos Sol bemol. Entonces, aquí nos queda Mi bemol mayor. Y ahí ya estamos rompiendo el criterio del préstamo modal, ¿sí? Ahora, la cualidad del acorde, no sé a qué te refieres del acorde, porque la cualidad es mayor o menor, o aumentado o disminuido, lo que sea. Y si es la funcionalidad, es aquí donde vamos a comenzar a tener una cantidad de criterios muy interesantes. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Do mayor, Mi bemol también es tónica, y La menor también es tónica, ¿sí? Miremos qué pasa con los demás acordes, porque no siempre va a ser así. ¿Qué pasa con Re menor? Entonces, el Re menor, hagámoslo como de otro color, un azulito, me queda convertido el Re en Fa, el Do en Sol, y el La en Si bemol. ¿En qué me queda convertido Re menor? Hola. Miremoslo. Entonces, el Re nos queda convertido en Fa, no sé por qué dije Do. El Fa nos queda convertido en Re,
y el la nos queda convertido en si bemol. Entonces nos queda convertido en el acorde de si bemol mayor. Y así sucesivamente. Esto sí está rompiendo completamente la direccionalidad. Y aquí tenemos un acorde bien conflictivo que muchos teóricos lo han manejado como subdominante. Nosotros les enseñamos a ustedes que es dominante, y otros lo han manejado como subdominante porque no es una dominante tan fuerte, pero tiene, digamos que si le metemos séptima, tiene tritono y una cantidad de cosas. ¿Y cómo queda convertido ese sol? Miremoslo acá. Sol queda convertido en do, el re que queda convertido en fa, y el si queda convertido en la bemol. Ese acorde nos queda como fa, la bemol, do. Y ese sol nos queda convertido en un criterio un acorde súper interesante, que es un fa menor. Ahora, dejemos las fundamentales, o sea, dejemos nuestro celo tonal en do. Y, aunque no lo crean, fa menor tiene un grado de tensión hacia el do. ¿Por qué? Porque el la bemol se tiende a ir hacia el sol, ¿sí? Le queda cerquita a irse. No tanto, Luis, no tanto, todo bien, ¿sí? Obviamente la funcionalidad cambia, pero es que cuando nosotros tenemos esa sensación de fa menor do, ¿cómo se llama ese tipo de gesto cadencial? Plagal. Entonces, y cuando hablamos de plagal, cuando hablamos de plagalidad, tenemos un grado de, pero no el grado de tensión, no es que tengamos la dominante que resuelve a do, no, tenemos un tipo de tensión diferente, que es descendente. Y la magia, y lo que a mí sí me gustó de la armonía negativa, es el hecho de que las relaciones se vuelven relaciones plagales. Y las dominantes comienzan a perder toda esa fuerza, sino que comenzamos a establecer una serie de relaciones plagales muy interesantes. Entonces, do mayor, la menor, la menor, sol y do. Ahora, en la armonía negativa, desde do, no voy a cambiar el do, ¿sí? Porque lo interesante aquí es establecer que esto, aunque no es tonal, de manera directa, porque no tengo sensible, no tengo tritono, ¿sí? Sí voy a tener cierta direccionalidad, ¿sí? Hacia ese do, y unas relaciones que no se van a despedir del todo de la tonalidad, ¿sí? Sino que vamos a tener unas ciertas direcciones que son muy interesantes. Do mayor. Ahí está. Suena muy... Yo cuando escucho este tipo de cosas me suenan... Sí, sí, es interesante. Pues digamos que uno no... Pues yo no sé si el compositor, cuando coloca esto en la composición, el man estaba pensando en hacer armonía negativa. Pues porque uno puede decir, ah, no, pues el man vea que el man está haciendo préstamos modales. Sí, puede que le hayan nacido por préstamos modales. Pero la lógica de dirección está ahí. Y sobre todo, como les he planteado desde el principio, lo interesante de toda esta vuelta, ¿cuál es? Que nosotros estamos estableciendo son criterios de transformación. Entonces sabemos de dónde proviene. Volvemos a tocar. Listo. No, muchas preguntas, entonces una por una. El tema es cómo vamos a rearmonizar la melodía. Si la melodía como tal, que nosotros generamos en armonía positiva, no me genera conflicto con la armonía en negativo, perfecto, porque resulta que tanto en armonía negativa como en armonía positiva, yo tengo una relación directa entre las notas posibles de un acorde. Entonces, tengo que tener en cuenta que es nota de acorde o que es nota, una agregación disponible. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que mi canción, yo estoy tocando una canción que es do, si, la, y la menor, el la natural. Muchas preguntas, todo bien. Do, si, la, es mi melodía. Y en la armonía positiva yo armonizaba el do, si, y después colocaba la menor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? Podría utilizar, ¿qué dicen ustedes? Podría utilizar la armonía negativa, es decir, ese mi bemol, para armonizar ese la.
Claro que sí. Ángel, ¿por qué? No sé si puedes responder. No, porque resulta que si yo monto un la sobre, exactamente, porque es un sostenido 11, si yo monto un la sobre el mi bemol, ¿sí? Me está generando una agregación de sostenido 11. Entonces es como si este acorde fuese un mi bemol max 7. Aunque con la séptima ya vamos a ver que es otro chicharrón, pero vean. Ahí está. ¿Sí? Y por esa razón funciona. ¿Sí? Pero eso es, digamos, una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Si la melodía que estoy generando, o que la melodía que generé en positivo, es soportada desde ese criterio, desde que no me genere disonancias, por el negativo. A veces sí, a veces no. La otra es que yo transforme completamente todo ese pedazo y que piense la transformación de la melodía. Si pasé a un la menor, pues todo, tanto melodía como armonía, las transformo a su respectivo negativo y ya puedo tener otra idea completamente diferente. Luis, lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuchaba ese tipo de sonoridades fue muchas cosas del grunge o de los acordes no funcionales. Es muy Radiohead el criterio, porque favorecen, o sea, vamos a buscar un acorde 7, un quinto para ir a un primero en el grunge o en ese tipo de músicas, no las vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar una cantidad de relaciones plagales que son supremamente particulares, que pues nos generan una percepción bien interesante. Entonces, yo podría transformar uno o todos los acordes de mi progresión, ¿sí? Entonces yo puedo tener do, la menor, si bemol, fa, ¿sí? Únicamente metí el si bemol, o puedo utilizar dos, o puedo utilizar, es decir, todo es que se me está comenzando a abrir un material tanto armónico como melódico, completamente nuevo. Bueno, una pregunta que me hicieron ahora acerca bueno, ¿y cómo hago para cifrar analíticamente ese ejercicio? Aquí hay dos cosas. Les había comentado a ustedes alguna vez, a los que tienen clase conmigo, si no lo comento ahora, y es que nosotros tenemos muchos tipos de cifrados. Hay un cifrado que es netamente el analítico, en el cual yo establezco una relación con un grado 1. ¿Sí? Esa relación con ese grado 1 puede que sea tonal o no. Digamos, yo puedo tener cosas que en la tonalidad no aparecerían, pero yo puedo decir que si mi uno es do, el segundo 7 es re 7. Y me dice, uy, pero ¿cómo así? Si los acordes segundos 7 no están en la tonalidad, es que saben es modal, estoy tocando el leading, ¿sí? Es decir, tú puedes colocar una progresión como si fuese modal de primero, bemol 3 bemol 7 cuarto menor, primero. Ese sería simplemente un cifrado analítico. ¿Por qué? Porque tú tienes claro cuál es tu grado 1. El grado 1 es do. Que los acordes sean loquísimos, y ya vamos a ver que cuando comencemos a utilizar séptimas, los acordes se van a volver cada vez más y más locos. Eso es otra cosa. Pero la relación, como tú tienes claro tu grado 1, va a ser bien interesante. Entonces, eh, listo. Voy a intentar entonces hacer lo siguiente. Maestro Jonathan, pues digamos como para aprovechar la herramienta, Sí, señor. no sé si vamos a hacer, ¿cuántas personas tenemos conectadas en este? En total 40, Uy, contando. mucha gente. Listo. Entonces, hagamos los grupos así lo más rápido, los aleatorios, y simplemente a cada uno de los grupos le voy a asignar un acorde. Listo. ¿Cuántos Vamos a hacer que grupos? estamos en do. Y cuatro grupitos, y ustedes simplemente van a transformarlo. Después, entonces, entramos, miramos los resultados y comparamos para hacer una progresión con acordes de séptima. ¿Listo? Como para aprovechar Listo. la Lo que vamos a herramienta. hacer, muchachos, es por Zoom, vamos a dividirnos en grupos que nos van a asignar a las personas. Va a ser solo 10 minuticos. Entonces, por favor, acepten, sería. Entonces, simplemente aceptar la invitación a los grupos. Em, y al maestro Luis ya quedaría. Ok, un momento. Listo, ya los voy a crear.
Ahí va. Las conferencias. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Yo quiero que ustedes transformen el acorde de re menor 7 bemol 5, tomando como referencia, es decir, estamos en do mayor. Entonces, tomando el eje entre do y sol del círculo de quintas, van a ustedes hallar el resultante del acorde re menor 7 bemol 5. Listo, es eso nomás. Entonces, 10 minuticos tienen para poder hacerlo. Listo. Entonces vamos a otro grupo master. Ya te muevo una vez. A ver. ¿No? Grupo 3. ¿No? Uy. Uy, Ramírez se me perdió. Listo. Estamos en el grupo 3. Vamos a ir al grupo 1. Sobre el acorde de la menor 7. Es decir, estamos en do mayor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer simplemente un ejercicio de transformación utilizando como referencia el eje de do y sol que estamos hablando porque nuestra tonalidad es do mayor. Quiero que me digan cuál es la resultante de la armonía negativa de un acorde de la menor 7. ¿Listo? Listo, maestro. Vamos al grupo número Listo, listo. 2. Bien, alto, listo. Entonces, muchachos, la idea es trabajar en grupos y que ustedes puedan hacer ese proceso de transformación, que lo apliquen. Entonces vamos a intentar transformar el acorde de la menor 7 utilizando la, la técnica de armonía negativa. ¿Cuál es el acorde resultante de un acorde de la menor 7? Es básicamente eso. ¿Listo? Listo. Vamos al grupo número 4, maestro, que es el que ¿Es el falta. último? Sí. Uy, qué aguacero. Listo. Acá estamos. Listo. Muchachos, simplemente tenemos 5 minuticos, ya estoy viendo como la hora. Entonces, la idea es transformar el acorde la bemol max 7. Pero entonces aquí es bien importante porque ese acorde, digámoslo así, estamos en la tonalidad de do mayor. Entonces, utilizan el mismo círculo y vamos a mirar cuál es el resultante de un acorde de la bemol max 7. ¿Listo? Esa es. ¿Listo, muchachos? Listo. Ya, Entonces, ya nos vemos entonces listo. afuera. A ver, yo puedo sacar al maestro. ¿Cómo es?